Muy buena tarde, licenciado Carlos David González López y compañeros presentes. Somos el equipo número 4. Actualmente cursamos la licenciatura en Derecho. El motivo de esta exposición es para presentar el tema número 5, el cual tiene por nombre Condición Jurídica de los Extranjeros, de la materia Derecho Internacional Privado. Mi equipo, conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, José Benito Cáceres Salazar, Luis Manuel Pérez Becerra y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. A continuación, mis compañeros les expondrán los subtemas correspondientes. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Soy José Benito Cáceres Salazar del equipo número 4 y el tema que voy a exponer en esta materia de Derecho Internacional Privado es el del régimen de la propiedad inmueble de los extranjeros en México. Dicha regulación se inició de manera insuficiente en 1843. Sin embargo, a partir de 1886, con la Ley de Extranjera y Naturalización, se estableció por primera vez, aunque de modo exiguo, un régimen jurídico para el extranjero en México. El régimen actual se inicia en la Constitución de 1917, principalmente con el artículo 27, en el que se establece una serie de disposiciones que limitan la propiedad inmueble del extranjero. El régimen de propiedad del extranjero en México, por motivos históricos y políticos, ha sido celosamente guardado y defendido tal y como se encuentra previsto en la Constitución, específicamente en su artículo 27, párrafo 10, fracción 1, en la cual se hace referencia a la cláusula Calvo adoptada por la mayoría de los países latinoamericanos para atenuar la intervención de potencias extranjeras en los casos que nacionales extranjeros invocaran la protección de sus gobiernos y sus leyes en las controversias serán bienes e inversiones en esta región de América. En México, las leyes que regulan el régimen de la propiedad inmueble del extranjero son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Inversión Extranjera, el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, la Ley General de Población, y en el artículo 27 constitucional establece las disposiciones que regulan la propiedad respecto a los bienes inmuebles para las personas con condición de extranjero en el territorio mexicano. Artículo 27 constitucional. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesorios, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Los extranjeros no podrán adquirir dentro de una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Artículo 10 de la Ley de Inversión Extranjera.
Fracción 1. Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles ubicados en la zona restringida destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de los 60 días hábiles siguientes a aquel en el que se realice la adquisición y Fracción 2. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales, de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. Muy buenos días, gracias por su atención. 3.4.1 Ley Orgánica del artículo 27 Constitucional. Se declaran nulas: a. Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas. B. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase, perteneciente a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población. C. Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras autoridades en los estados o de la federación, con los cuales se haya invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase, perteneciente a núcleos de población. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieran sido tituladas en los repartimientos hechos con apego a la ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de dominio por más de 10 años, cuando su superficie no exceda de 50 hectáreas. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrán ser nulificada cuando así lo soliciten las 3/4 partes de los vecinos que estén en posesión de 1/4 parte de los terrenos, materia de la división, o 1/4 parte de los mismos vecinos que estén en posesión de las 3/4 partes de los terrenos. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. Para los efectos de la equivalencia, se computará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Se considerará asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego, y de 300 cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente a ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos, cuando debido a obras de riego, drenaje o cualquier otra ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras.
seguirá siendo considerada como pequeña propiedad aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en tierras y éstas destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción, que corresponden a la calidad que hubieran tenido dichas tierras antes de la mejora. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones 4 y 15 de este artículo. Con base a esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de tierra. Por último, el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Cordiales saludos a todos, soy Natalie Pacheco y le daré continuidad al tema del decreto del 29 de junio de 1944. Es la llamada época de emergencia. Bueno, el decreto de esta fecha del 29 de junio del 44 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de julio del mismo año. Este fue meramente transitorio, en el que establece la necesidad transitoria de obtener permiso para adquirir bienes extranjeros y para la constitución o modificación de sociedades mexicanas que tengan o tuvieron socios extranjeros, controlando las funciones del extranjero en nuestro país. Como sabemos, fue expedido por el presidente Manuel Ávila Camacho en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando México tuvo que establecer la suspensión de los derechos del hombre frente al Estado y sus autoridades por todo el tiempo que el país permaneciera en guerra en los países del eje o en cualquiera de estos. Los motivos de este decreto fue que el estado de guerra en que se encuentra México ha originado una notable afluencia de capitales procedentes del exterior, que al huir de sus países por las restricciones derivadas de la misma guerra, puedan emplearse con facilidad en adquisitores y acaparamiento de determinados muebles y empresas agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y comerciales, con perjuicio de la conveniente distribución de nuestra propiedad territorial y debida participación de los mexicanos en el desenvolvimiento económico de la República. Voy a desglosar el artículo 1 que nos dice: durante el tiempo que permanezca en vigor la suspensión de garantías decretada el 1 de junio de 1942, los extranjeros y las sociedades mexicanas que tengan o puedan tener socios extranjeros solo podrán, mediante permiso que previamente y en cada caso otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores, a adquirir negociaciones o empresas o el control sobre ellas de las ya existentes en el país que se dediquen a cualquier actividad industrial, agrícola, ganadera, forestal, de compraventa o de explotación con cualquier fin de bienes inmuebles rústicos
o urbanos o de fraccionamiento y urbanización de dichos inmuebles. B. Adquirir bienes inmuebles destinados a alguna de las actividades señaladas en el inciso anterior. C. Adquirir bienes raíces, ya sean urbanos y rústicos, cualquiera que sea la finalidad a que se dediquen. D. Adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesorios, a que se refiere la fracción 1 del artículo 20 constitucional. E. Adquirir concesiones de minas, aguas o combustibles minerales permitidos para la legislación ordinaria. El fin de este decreto fue el control amplio en las adquisiciones que estos hubieran tenido o pudieran tener, así como principalmente para las sociedades mexicanas que tengan o pudieran tener socios extranjeros, pues es el espíritu predominante por el cual se creó el decreto. En el artículo primero se desglosa principalmente las limitaciones que tienen objeto el control sobre los extranjeros en los casos que los mismos artículos señalan, y los cuales son lo suficientemente amplios como en el caso de limitaciones totales sería la de las personas morales extranjeras, a las cuales no hacemos mención. Buenas tardes, soy María de los Ángeles López Correa y nos tocó a Berta Natalie Pacheco Sánchez y a una servidora hablar sobre el decreto del 29 de junio de 1944. Esta sería mi parte que me tocó hablar. En el diario oficial del 7 de julio de 1944 se publicó el decreto de junio de 1944 que establece la necesidad transitoria de obtener permiso para adquirir bienes a extranjeros y para la constitución o modificación de sociedades mexicanas que tuvieran socios extranjeros. El presidente Manuel Ávila Camacho, en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le concedió el decreto que aprobó la suspensión de garantías individuales del 1 de junio de 1942, con motivo de estado de guerra de México con Alemania, Italia y Japón, fundados en la notable afluencia de capitales procedentes del exterior, que al huir de su país por la restricción derivadas de la misma guerra, pueden emplearse con facilidad en adquisiciones y acaparamientos de determinados inmuebles y empresas agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y comerciales, con perjuicio de la conveniente distribución de la propiedad territorial y de la debida participación de los mexicanos en el desenvolvimiento económico de la República. El artículo primero, durante el tiempo en el que permanezca en vigor la suspensión de garantía decretada el 1 de junio de 1942, los extranjeros y las sociedades mexicanas que pueden tener socios extranjeros solo podrán, mediante permiso que previamente y en cada caso otorgue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias por su atención. Gracias, maestro, y gracias, compañeros.